Muy buenas noches a todos y bienvenidos a una cápsula más de Hablemos de Venas, su cápsula mensual de información acerca de problemas venosos. Sabe que recibí la visita de una paciente que me decía muy contenta que nos sigue en cada transmisión y me decía ella, mire, ni se le ocurra en algún momento dejar de transmitir cada mes porque nosotros esperamos estas charlas con ansias. Y son esos comentarios los que lo llenan a uno de alegría y de motivación para seguir reuniéndonos y platicar con ustedes y compartir un poquito de todo ese conocimiento y sobre todo resolver sus dudas acerca de problemas venosos. ¿Se recuerdan que en la cápsula anterior tratamos acerca de problemas que no son venosos y que muchas veces los confundimos con un problema venoso? Y así como hemos venido desmintiendo mitos, tratamos de darles un poquito de luces a ustedes de qué realmente es venoso y de qué no. Y la verdad es que he recibido comentarios muy agradables. Incluso una paciente me decía que su esposo la acompañó en la transmisión de esa cápsula y justamente se identificó con algunos de los problemas y pronto lo vamos a tener acá en consulta con nosotros. Pero ahora tratamos de darle un poquito la vuelta al tema y tratamos de hablar de problemas que efectivamente son venosos, pero que a veces no creemos que son venosos o que no parecen venosos. Pero hoy vamos a hablar de cada uno de ellos. Bien, vamos entonces a entrar en materia el día de hoy porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Y quería comenzar con varios síntomas que se asocian a distintas patologías, pero que tienen que ver con el problema venoso. Y en primer lugar, vamos a hablar de la hinchazón. Una paciente esta semana me sorprendió porque venía hablando casi como médico. Me decía, mire, tengo edema en las piernas. Y entonces le decía, bueno, ¿y dónde aprendió la palabra edema? Y me dice en sus cápsulas, usted cuando habla de hinchazón menciona edema. Y es que ese es el nombre médico para decir hinchazón. No es retención de líquidos, no es que se me hincharon los pies, es que tengo edema en tal región. Y efectivamente el edema puede ser principalmente de tres causas. La primera causa podría ser renal, cardíaca o la causa más común es venoso. Por ende, sobre todo si la hinchazón, si el edema se encuentra únicamente en una pierna, no en las dos, porque generalmente si son las dos puede deberse, como les digo, a una cuestión sistémica como insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal. Si es principalmente unilateral, ese edema podría tratarse de un problema venoso. En cuanto a esa hinchazón, puede verse en piernas y puede verse también en brazos. ¿Por qué les cuento eso? Porque aunque usted no lo crea, la insuficiencia venosa también puede afectar brazos. Por supuesto que la hinchazón de los brazos, si se da después de una paciente que tuvo cáncer de mama y realizaron radioterapia, pues ese ya es linfedema y es un punto aparte. Pero cuando existen secuelas de trombosis venosa en el miembro superior, también se puede dar una hinchazón del brazo. Recuerdo el caso de un paciente que trabajaba cultivando cañas de azúcar y él comenzó con un edema intenso, una hinchazón, ahora ya saben qué significa edema, una hinchazón grande del brazo, que cuando él comenzaba a trabajar comenzaba a hincharse y llegaba a un punto en que limitaba tanto el movimiento que no podía continuar con su trabajo. Él se trató de una malformación venosa en el brazo que provocaba dicha hinchazón. Fue corregida y la verdad es que fue una historia muy bonita porque en el tiempo que no pudo trabajar de obrero lo pusieron a hacer trabajo de oficina y resultó que el muchacho era muy inteligente y finalmente se quedó trabajando en oficina. Así que quién sabe, ¿verdad? A veces los problemas resulta que traen algo bueno detrás. No es agradable tenerlos, pero siempre existe algo positivo después de lo que pasamos. Entonces, el edema de causa venosa, les decía, el edema en sí puede ser un síntoma de problema venoso, sobre todo si es unilateral, es decir, una de las dos piernas, y sobre todo si se da, por ejemplo, después de estar de pie mucho tiempo. El edema venoso, cuando el paciente está en decúbito, es decir, acostado, no se presenta, el miembro se vacía y no se hincha. Pero cuando comienza a hacerse el ejercicio, comienza a hincharse y eso los puede ir orientando a ustedes que puede ser un problema venoso. Bien, y siguen los saludos desde Cobán, Alta Verapaz, Puerto Barrios, ¿desde dónde más? A ver, Instagram no nos dicen nada y me encantaría saber desde dónde nos están sintonizando. Y Facebook, la verdad es que ya no me caben todos los que están sintonizados. Les agradezco de todo corazón su sintonía,
su fidelidad al programa, de estar con nosotros, de hacer preguntas. La verdad es que yo les invito a que no dejen de conectarse, porque sobre todo el día de hoy tenemos premios importantes que vale la pena aprovechar. Pero continuando con lo que traíamos de hoy, hablemos de las manchas. ¿El manchado de piernas puede deberse a problema venoso? La respuesta es sí, puede deberse a problema venoso. ¿Por qué? Porque cuando existe insuficiencia, se recuerdan en las cápsulas anteriores que hablamos de cómo se daba este retorno venoso anormal y que se almacenaba en la parte más lejana de nuestra pierna, es decir, pies, pantorrillas, tobillos. Cuando esa sangre se queda estancada allí, nuevamente les recuerdo que la sangre no es solamente un líquido, sino que es un tejido, está formado por células. ¿Qué células existen en la sangre? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Esta éstasis sanguínea, es decir, este estancamiento de sangre, va a producir complicaciones derivadas de esas 3 líneas celulares que van a quedar ahí remansadas. Entonces, si se trata de glóbulos rojos, ustedes saben que ellos llevan nutrientes, llevan oxígeno y llevan hierro. Cuando el glóbulo rojo se rompe, libera ese hierro, ese compuesto que se llama hemosiderina. La hemosiderina es un pigmento y forma lo que es prácticamente un tatuaje. Entonces vemos sobre todo en la parte interna de nuestro tobillo unas manchas que son como color ladrillo, es como un color marrón fuerte. Esas generalmente son de causa venosa. La vez pasada platicamos que pueden haber otro tipo de manchas con otras coloraciones, y si usted se lo perdió, puede revisar la cápsula anterior. Ahí verá las manchas cenicientas, verá todas las manchas que platicamos la vez anterior, pero las manchas ocre, las manchas grandes que parecen color ladrillo, nuevamente les repito, café oscuro, si se dan en la parte interna, es decir, en esta parte de la pierna, del tobillo, generalmente la causa es venosa. Y mucho ojo, ese puede ser el preámbulo para la formación de una úlcera. Así que si encima de todo usted tiene hinchazón, tiene varices dilatadas y aparecen las manchas ocre, lo siguiente es la formación de una úlcera, y yo creo que ya incluso vamos tarde para el tratamiento y es necesario buscar ayuda lo antes posible. Mi recomendación como experto, si usted identifica estos síntomas, por favor, no lo dude más, lo más probable es que sea una causa venosa. Carla Granados nos saluda desde Suchitepeques. Muchísimas gracias, Carla. De repente nos manda una foto para ver cómo se encuentra Suchitepeques hasta allá. Un abrazo a todos los del interior y también a los de acá de la capital, que esta semana realmente nos ha llevado el río, ¿verdad? A todos mis amatitlanecos nos costó llegar el día lunes por todo lo que hubo, y el día miércoles que hubo manifestaciones también en la capital fue un caos, así que también los capitalinos, un abrazo a todos los que lograron sortear los obstáculos y llegar a consulta, y esperemos que la próxima semana sea bastante más tranquila. Muy bien, sigamos platicando de este tema interesante, y aquí viene un punto que yo sí quiero que le presten mucha atención. Me mencionan que no se escucha en Instagram. ¿Se escucha o no se escucha? ¿Podríamos verificar si se escucha en Instagram? A ver, los de Instagram, ¿se escucha bien? María Fer, aparentemente sí se escucha y creo que es su audio. Los demás les agradecería si en Facebook también me confirman que se está escuchando bien. Y si hay algún problema técnico, por favor me lo hacen saber para que podamos tener la mejor calidad de imagen y de audio también. Bien. Entonces les decía, hay un tipo de coloración, un tipo de manchas especiales que se llaman manchas vino de Oporto. Si el vino de Guatemala o el vino de España tienen diferente color al vino de Oporto, no lo sé, pero las manchas le denominan de esta coloración vino de Oporto, que son manchas como rojizas, no como las manchas ocre que les acabo de mencionar, sino más rojo intenso, y que suelen llevar un trayecto lineal a lo largo de la pierna. Estas manchas son característica de malformaciones venosas y las vamos a ver principalmente en niños. ¿Por qué quiero hacerles énfasis en estas manchas? Fíjense que hace unos años tuve la linda oportunidad de conocer a una niña maravillosa que se llama Jade, y ella nos visitó desde allá de Chimaltenango, un poco más lejos del centro de Chimaltenango, y
La historia con Jade fue que la mamá notó este tipo de coloraciones en la piernita de Jade, a toda la cara externa de la pierna, la parte lateral, toda la cara externa era de la pierna derecha, y se preocupó y consultó con el pediatra. El pediatra muy acuiciosamente envía a hacer un Doppler venoso. Todas las que están de tiempo sintonizándonos por acá se recordarán que el estudio para hacer diagnóstico de problemas venosos es el Doppler venoso. Realizaron el Doppler venoso y la radióloga encontró que había una malformación y entonces ya la refirieron con mi persona. Comenzamos a estudiarla, se hicieron todos los diagnósticos y efectivamente Jade tenía una malformación venosa. De hecho, es una vena embrionaria que no se cerró, sino que persistió abierta. Ahora, ¿por qué era el énfasis de hablarles de esta malformación? Porque generalmente no se le presta cuidado a este tipo de malformaciones y es hasta que el paciente es adolescente y en el crecimiento existe disparidad entre una pierna y otra que se consulta. Lamentablemente ese momento ya es muy tarde y es muy poco lo que se puede hacer para recuperar ese déficit de crecimiento. En el caso de Jade, como tuvimos la oportunidad todavía de agarrarla muy pequeñita, ella va a tener un pronóstico muy favorable y con mucho orgullo he de decirles que el caso de Jade lo presenté en enero del año pasado en un congreso en París. Fui invitado por la Asociación Francesa de Flebología porque todas las indicaciones de Jade fueron manejadas en conjunto con ellos, me asesoraron para poderlo hacer de la mejor manera y Jade la verdad es que tiene un pronóstico excelente y pudimos incluso irlo a presentar a París para exponer lo que hacemos en Guate y que aunque seamos un país tercermundista, la medicina de acá no tiene por qué ser del tercer mundo, sino que cada uno de nuestros pacientes se merece el mejor de los tratamientos, el tratamiento más actualizado y nuevamente eso es porque ustedes como pacientes lo motivan a uno a cada día a seguir aprendiendo, a seguir buscando alternativas de tratamiento y poderles presentar todo lo que es actual. Pero bien, si usted tiene un niño o conoce a alguien que tenga un niño que tiene manchas a lo largo de la pierna, lineales con color vino de Oporto, vale la pena que les insistan que bien lo evalúe o el pediatra del paciente o que lo refieran directamente con el flebólogo para que lo puedan diagnosticar. Bien, otro tipo de coloración que vale la pena platicar es la coloración azul o violeta de los pies. Existe una historia muy curiosa, yo no sé si ya se las he platicado, pero en la época antigua, en las Europas medievales, existía la obsesión por la coloración blanca de la piel, todos querían tener la piel blanca. Y se cuenta que la gente de alta alcurnia no se exponía al sol, hacía baños de leche, es decir, tanta cosa para parecer más blancos. De por sí sabemos que ellos tienen la piel blanca, pero al no exponerse al sol y a todo esto, pues eran más blancos todavía. Y las venas, los trayectos venosos se marcaban. Ahora bien, ¿qué llevan las venas adentro? Pues sangre que ya está contaminada. Y esta sangre contaminada, y no me refiero a algo sucio, sino que simplemente que ya entregó el oxígeno y ya viene con dióxido de carbono y necesita irse a filtrar, marcan el trayecto venoso de color azul. Y de allí viene el término de que es una persona de sangre azul, ¿verdad? Y la verdad es que todos tenemos pues sangre azul, ¿verdad? Así que siéntase de alta alcurnia usted ahorita porque también en sus venas circula la sangre azul. Y entonces la sangre venosa que se quede estancada va a dar una coloración azul al miembro. Si usted, por ejemplo, por las tardes cuando se quita los calcetines después de trabajar, tiene esa coloración azul en los pies, puede ser un problema venoso que hay que diagnosticar. Y aquí me gustaría también comparar un poquito entre un problema arterial y un problema venoso cuando hablamos de la coloración. En los problemas arteriales se dan básicamente por la obstrucción en el riego arterial en el miembro. Si existe obstrucción en el riego, lógicamente el miembro no va a tener oxígeno adecuado para poder funcionar y se va a poner de color pálido, ¿sí? La otra cuestión importante es que la temperatura normal de la sangre es de 37 grados centígrados. Eso es lo que tenemos todos para mantener caliente nuestro cuerpo y funcionando. La sangre en la arteria y en la vena van a tener 37 grados centígrados. Si se obstruye la arteria, el miembro no se irriga y tampoco tiene ese calor y por ende va a ser frío.
El miembro venoso no, el miembro venoso se va a poner caliente cuando hay estasis venosas. Muchos dicen, mire, siento como fiebre en las venas porque están calientes. No es fiebre, es la temperatura normal de la sangre que mide 37 grados centígrados allí adentro. Y eso podemos hacer también la diferencia con el problema venoso. Calambres a repetición es un síntoma importante de problema venoso, por supuesto no como síntoma aislado, sino que una persona que se le hinchan las piernas, que le duelen después de estar mucho tiempo de pie y que encima en las noches tiene calambres, podría deberse también por el problema venoso. La otra cuestión es que los problemas venosos, como les decía, se incrementan con el ortostatismo. Ahí les va otra palabra difícil y eso se lo dedico a mi señor padre, que por cierto se llama igual que yo, Neri Orozco, y que sé que está pendiente de la transmisión. Cuando recién estaba comenzando a estudiar medicina, él decía, decime alguna palabra médica difícil. Y en esa época uno que sabe, ¿verdad? Estetoscopio suena complicado. Pero ahora pues sí, ya sabemos palabras más difíciles y esa es una, ortostatismo, es estar mucho tiempo de pie. Entonces los problemas venosos se incrementan cuando estamos mucho tiempo de pie y cuando hay calor también. En el caso de las mujeres, cuando la semana previa a la menstruación tiende a elevarse las molestias porque la mujer produce más sangre previo a los días de la menstruación y por ende los problemas venosos tienden a agravarse. Y como les había comentado anteriormente también, el problema venoso se incrementa en los climas cálidos y disminuye en los climas fríos. Por eso, ya ahorita que va a venir marzo y que es época de verano, es cuando los problemas venosos afloran y es cuando más podrían determinar ustedes si tienen un problema venoso o no. Bien, algo más que les quería decir con esto. Sí, y quería recalcárselos porque muchos dicen, mire, se me comenzaron a dormir las piernas o tengo pérdida de fuerza en las piernas. Eso generalmente no es asociado a problema venoso, eso es un problema neuromuscular que o bien se da por un lumbago posesfuerzo o probablemente por hernias discales. Y es una diferencia que tenemos que hacer. Por supuesto que eso se determina después de realizar el Doppler y verificar que el sistema venoso está bien. Pero ese tipo de problemas, adormecimientos, cambios en la sensibilidad o en la fuerza muscular, no son las venas las causantes, así que no les echemos la culpa de todo. Bien, me gustaría que comenzásemos con las preguntas. Yo sé que ustedes tienen muchas preguntas ahí guardadas y me encantaría que comenzáramos a contestarlas. Yo no sé si vamos muy aburridos en lo que estamos diciendo o tenemos ya alguna pregunta por allí. ¿Todavía no tenemos preguntas? Muy bien, bueno, pues pueden hacer llegar sus preguntas y comenzamos a contestarlas. Una cuestión que quedó en el tintero, que sí es un problema venoso, es cuando existen masas violáceas en los labios. No manchas, sino como bultos en los labios, también pueden deberse a una malformación venosa. Hemos tenido varios casos que se tratan en la clínica y sí, efectivamente es un problema de venas que puede ser necesaria una incisión quirúrgica, pero en la mayoría de los casos solo con una escleroterapia con espuma es más que suficiente y va disminuyendo de tamaño. Entonces sí, manchas o bultos en los labios que son como color. El color yo creo que es una de las cuestiones principales que usted tiene que verificar si es problema venoso, porque lo venoso es como color azulado o púrpura, más o menos intenso, ¿verdad? Nuevamente les indico, lo arterial es un poquito diferente y la falta de irrigación arterial lo que da es palidez y da muchísimo dolor, más frialdad en el miembro afectado. La otra cuestión respecto a la hinchazón que no podemos dejar de lado cuando hablamos de venas es la trombosis venosa. Y les recalco esto porque estamos en época de COVID y lamentablemente esta enfermedad es altamente trombogénica y hemos tenido muchísimos casos de pacientes que tuvieron COVID y comenzaron a desarrollar trombosis venosa profunda. Para que se recuerde, la trombosis no es más que un coágulo, la formación de un coágulo dentro de una vena que no deja que esa sangre fluya como debe fluir y lo que hace es hinchar el miembro. La trombosis es necesaria tratarla lo antes posible porque mientras más rápido se trate, mejor es el pronóstico. Mientras más se tarde en tratar la trombosis, el pronóstico es mucho peor y a veces puede ser tan complicado que puede llegar a casos extremos que requieran una amputación de miembro.
Así que mi recomendación, si usted considera que tiene un problema venoso o tiene dudas si es o no, pues es mejor salir de la duda, determinar que no es eso o pues que será referido usted con el especialista adecuado. Otto Orozco nos saluda desde Chiquimulía, Santa Rosa. Ese probablemente sea el lugar más cálido de la tierra, pero es un lugar que trae muchísimos recuerdos de infancia, así que un abrazo grande hasta allá a San Antonito, Chiquimulía, Santa Rosa, que es el pueblo original donde nació mi papá y desde donde vienen mis genes. Me pregunta Irene que si es normal las arañitas en los hombres, puesto que al esposo le salió una vena en la pierna. Pues definitivamente no es un problema normal, es una condición médica, pero si se refiere a usted si pueden aparecer en hombres, la respuesta es sí. La relación es 3-1, es decir, por cada 3 mujeres con problemas hay un hombre que va a presentar el problema. Así que no es una cuestión aislada, puede suceder. Lamentablemente los hombres somos más reacios a consultar y sobre todo si el paciente piensa que esto es una cuestión estética, no va a prestarle tanto cuidado como lo hacen las señoras. Así que mucho ojo, generalmente cuando recibimos pacientes varones, el problema suele venir muy complicado. Vienen o trombosados o ulcerados porque no les gusta buscar ayuda. Pero allí es donde entran en juego las superesposas, que vale la pena que aunque sea engañados los traigan para una evaluación y que determinemos que es un problema que puede ser tratado de la mejor forma. Nos dice Edith que si tener manos y pies fríos casi todo el tiempo es un problema de venas. Nuevamente, recordemos lo que les acabo de decir. Si la irrigación no llega, esta sangre caliente que va en la arteria no va a llegar hasta el sitio adecuado. Si la sangre caliente llega pero no logra retornar, el miembro se va a poner más caliente y eso puede ser un problema venoso. Por lo tanto, Edith, muy probablemente lo de las manos y pies frías podría ser una cuestión arterial y es necesario verificar cómo están los pulsos arteriales, sobre todo en las muñecas y pies. Porque también es cierto que hay personas más friolentas. Recuérdense que las mujeres tienden a tener presión arterial más baja que los hombres y la presión arterial baja combinada con un ambiente frío puede darle manos y los pies fríos. También, Edith, si usted se encuentra en Shela, ahí no solo las manos y los pies fríos va a tener todo el tiempo, sino todo el cuerpo. Hablaba con un colega el día de ayer que es de Shela y me dice, mira, aquí no hay modo que el sol caliente, ¿verdad? Él siempre se mantiene frío, entonces tendríamos que hacer esa diferencia. Pero mi recomendación, Edith, si usted ve que existe además de frialdad, palidez, sobre todo en los pies, si los pies están muy fríos y los pulsos no se perciben bien, yo le recomiendo que visite al especialista para que hagan una evaluación principalmente arterial. Nubia nos está saludando desde Amatitlán. Muchísimas gracias por estar pendiente, Nubia. Y Sandra nos dice que el ginkgo biloba ayuda a las venas. Sandra, esto es una hierba muy popular, sobre todo en los sitios donde distribuyen medicina natural. Y la verdad es que el ginkgo biloba ha demostrado ayudar principalmente para la circulación arterial, más que venosa, porque es un anticoagulante natural. Lamentablemente no se han hecho muchos estudios con el uso del ginkgo biloba, estudios serios me refiero, más estudios observacionales. Pero sí se ha visto, como les repito, que su situación es arterial. De hecho, el ginkgo biloba se ha utilizado muchísimo para la memoria. ¿Por qué? Porque se supone que al ser anticoagulante favorece el riego sanguíneo cerebral y por ende ayuda un poquito más a la concentración. Pero nuevamente, estudios serios que lo demuestren, no he encontrado ninguno. Muy bien, vemos más preguntas. ¿El edema duele? Fíjese que esa pregunta me encanta, porque si el edema se debe a una condición linfática o, por ejemplo, a un problema de hipertensión, las pacientes hipertensas probablemente lo han notado cuando no han sido bien controladas o no han agregado un diurético, tienden a tener hinchazón y en ellos esta hinchazón no duele. Sin embargo, si es un edema causado por una trombosis, es una hinchazón que sí duele. Generalmente el edema de la trombosis es un edema duro, que no se puede, es como sensación de un tronco, ¿sí? Que es muy duro, no se puede apachar y duele, le duele mucho al paciente.
El edema, que tiende a ser de otra causa, deja fobia, es decir, deja una marca, usted lo presiona y queda su dedo manchado y no duele, ¿verdad? Ese tipo de edema. Entonces tiende a ser así. Nelly, yo no sé qué pregunta nos hizo porque me está poniendo signos de interrogación. Supongo que es que no le dije. Dice, mi hija recibió quimioterapia hace 1 año y medio de tratamiento. Ella tiene problema cuando camina, le provoca picazón en las piernas. ¿Es un problema venoso? Gracias. Nelly, una pregunta, ¿qué tipo de quimio recibió? Es decir, ¿para qué tipo de cáncer tuvo? Y generalmente, si fue en los brazos, tiende a provocar linfedema en los brazos, pero no en las piernas. Cuando dice que tiene problemas, que camina y dice que tiene picazón en las piernas, ¿se refiere a usted que tiene hinchazón? Tal vez me puede aclarar eso y podemos responderle un poquito mejor su pregunta, pero gracias por consultar. Bien, Marta Alvarado dice que tiene una úlcera venosa. ¿Se puede tratar con medicina? Fíjese, Marta, que definitivamente es necesario evaluarla porque en úlceras es un problema bien complicado. A veces, aunque usted haga lo que haga, la úlcera cuesta mucho su cierre. La úlcera se ha beneficiado con dos cosas. Uno, compresión, porque lógicamente lo que la provocó, si es puramente venoso, la sangre estancada va a seguir lastimando el tejido y por ende se perpetúa. Pero si logramos una adecuada compresión, puede ayudar al cierre, y lo otro, a corregir lo que causó la úlcera. En este caso, si es una insuficiencia venosa, es necesario corregir primero la insuficiencia venosa con los nuevos métodos, ¿verdad? Puede ser un láser endovenoso o en los casos más severos, incluso podría ser necesario cirugía. El tratamiento oral solo sí puede ser, ayudar a cerrar la úlcera temporalmente, pero si no se corrige va a volver a abrir y el tiempo de cierre se perpetúa. Entonces nos dice que es linfoma linfoblástico agudo, Nelly, en ovario, y es la sensación de picazón y dolor. No, esa sensación de picazón y dolor no me parece que sea causada por la vena, salvo que estuviera hablando usted de una trombosis, pero creo que no es el caso de ella. Y por el tiempo tampoco creo que sea consecuencia ya de la quimio, sino que valdría la pena evaluarla y determinar la causa exacta. Muy bien. Me piden las direcciones nuevamente de la clínica. Yo no sé si ha estado apareciendo por allí, y si no, se las doy de nuevo como siempre lo hacemos. La clínica principal donde les atendemos aquí en la zona 10 es en el edificio Sixtino 1, en la Sexta Avenida 663, zona 10, clínica 607. Y el número de teléfono es el 2296-1882 al 83. Para servirle, Nelly, espero poderle haber resuelto un poquito su duda. En Punto Médico Majadas estamos en la 25 Avenida 5-90, zona 11, Interior Majadas, en el local 206. El número de teléfono es el 2380-9900. Lo repito, es el 2380-9900. Y en Punto Médico Flores del Lago para todos los pacientes de la costa sur, en el kilómetro 29.5 en la carretera al Pacífico, en el centro comercial Flores del Lago, y el PBX es el 6644-1700. Lo repito, 6644-1700, allá donde se encuentra Hospitalia. Estamos para atenderles los días lunes a lo largo de todo el día. Muy bien, les agradezco muchísimo su sintonía, su presencia, su alegría, su participación. Siempre es un gusto estar con ustedes y les esperamos hasta el próximo jueves, el último jueves del mes, donde trataremos otro tema interesante de problemas venosos. Si no logramos responder su pregunta en vivo, por favor envíela allí al inbox y pronto estaremos también respondiendo a sus preguntas, y ojalá también que podamos vernos en algún momento aquí en la clínica y podamos conocerlos. No se les olvide que es a las 18:30 horas, el último jueves del mes, cuando tenemos todos una cita aquí juntos en esta comunidad para seguir hablando de venas. Que Dios les bendiga y tengan muy buenas noches. Un abrazo.